Bueno, Cristina, otra vez juntas aquí en este espacio. Sí, es verdad. Siempre un placer poder charlar contigo. Muchas gracias. Y el valor que tiene la filosofía para poder pensar hasta lo cotidiano. Antes la filosofía estaba como en un plano superior y no todo el mundo accedía y no sé muy bien para qué sirve. Ya habrás pasado vos por estas preguntas. Ya pasé, sí, y no es cierto. La filosofía en realidad es una manera de reflexionar sobre la vida, sobre el mundo, todo el tiempo. De alguna manera, todo el mundo puede hacer filosofía. No es nada... Por supuesto es un nivel de abstracción que requiere una cierta ejercitación, pero una filosofía bien transmitida es comprensible para todo el mundo. No hay que creer nada en esas cosas oscuras y secretas, no. Ahora, hacer filosofía implicaría un paso más allá que informarse. Sí, informarse de filosofía. Por supuesto. ¿Qué sería hacer filosofía? Hacerse preguntas. Preguntas de fondo sobre la vida, el universo, el tiempo, y no tener un plano previo desde donde extraer la respuesta. La filosofía en realidad es una actitud interrogativa, permanente. Ninguna respuesta le basta porque la vida cambia, porque el tiempo transcurre, porque las cosas son diferentes, porque estamos inmersos en el tiempo o porque somos tiempo, mejor dicho. Entonces creo que fundamentalmente la filosofía es un formular preguntas con la apertura necesaria para que las respuestas vayan variando. Y esa es la historia de la filosofía, si no tendría que haber habido una sola filosofía, verdadera, y las demás nunca serían verdaderas, sin embargo... Y son verdaderas transitoriamente. Claro, son búsquedas, claro, son búsquedas que por momentos responden a esa sociedad, a ese momento histórico, responden a las inquietudes de ese momento histórico, a esa cultura, pero que luego, con el transcurrir temporal e histórico, eso va cambiando. Felizmente la realidad cambia, entonces como el hombre muere y vienen otros, las preguntas son otras. Y las urgencias en el preguntar son diferentes. Por ejemplo, una cosa que es fácil de entender, el famoso grupo existencialista del cual formaba parte Marcel, Ortega y Gasset, después lo pusieron a Heidegger, ninguno de ellos de verdad es existencialista, pero era un rótulo que servía. ¿Por qué? Se da entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Primera Guerra, la Gran Guerra, como le llamaban los europeos, fue un sacudón inmenso después de la Belle Époque. Fue para Europa un enorme desconcierto. Entonces, entre esa guerra y la Segunda Guerra, surgieron otras preguntas que no habían surgido antes, sobre qué es existir, qué era la existencia, qué es esto de la finitud del hombre, a dónde vamos, cuáles son los proyectos, qué es... ¿Se necesita un proyecto para vivir? ¿Qué valor tiene la existencia humana si en la línea Maginot morían como moscas los hombres? Entonces, Marcel estuvo en la guerra inclusive, y se hacía preguntas de esa índole. Entonces, depende del contexto donde se formulan las preguntas. ¿Pensás que en esta época, así que como lo puedes ver con claridad, en este tiempo de las entreguerras, en este momento, claro que es más difícil, porque estamos inmersos en la situación, es una pregunta tal vez difícil de hacerse. Si hay estas interrogaciones fundamentales que estén como estuvieron en ese momento sobre la existencia humana, que de todos modos tienen vigencia el día de hoy, no es que no la tenga. Nunca termina. Caducan, eso. Claro. Se suman nuevas cosas y son como la punta de un iceberg, aparece. Bueno, yo diría que fundamentalmente el tema de la filosofía en los últimos 50 años ha sido el tema del lenguaje. El traer... Hay una idea muy interesante. Por ejemplo, la filosofía moderna con Descartes, con Malebranche, utilizó mucho el lenguaje, pero nunca se planteó el lenguaje como objeto,
como objeto de estudio y de reflexión. Como objeto de reflexión. Era simplemente un instrumento que tenía el hombre. Desde hará, te digo, no he pensado muy bien los términos, pero puede ser 50, 60 años, a partir de Heidegger o antes de eso también con Wittgenstein, con Nietzsche, que lo plantea en el siglo XIX, el lenguaje se transforma en objeto de reflexión. Es decir, ¿en qué medida el lenguaje es un instrumento o me permite transmitir ideas o es un obstáculo para las ideas? Nietzsche lo denuncia como un obstáculo. El lenguaje nos envuelve y nos engaña. Y nosotros decimos yo creyendo que somos dueños de un yo sustancial y en realidad es una palabra vacía, por ejemplo. Pero sin embargo también el lenguaje está planteado como motor de la acción. Por supuesto. Es porque que el hombre si no hay, es no hay lenguaje, pensamiento que no sea con lenguaje. Es decir, lo que pasa que, fíjate, la antropología filosófica ve esto con mucha claridad, ¿no? El hombre, la condición humana requiere fundamentalmente tiene dos elementos: la condición bípeda, es decir, la liberación de las manos, el agrandamiento de la caja craneana y el lenguaje. Es decir, no es lo que se viene, lo que termina reflexionándose es que no es que tenemos lenguaje, sino que somos lenguaje. La condición humana es poder hablar. De allí esa pregunta que se hacían los antropólogos, que el otro día la comentamos, que el antropólogo científico se pregunta ¿por qué los monos no hablan? ¿Por qué el mono no habla si en realidad tiene una estructura muy similar a la del hombre, sobre todo algunas de las especies, los chimpancés, y una condición en la garganta tiene una serie de elementos casi listos para la fonación? Entonces la respuesta que se dan los antropólogos es muy interesante. Dice, porque no tiene nada que decir. ¿Qué quiere decir esto? Claro, el mono no tiene nada que decir, aunque pudiera hablar, porque el hombre sí tiene mucho que decir. El hombre necesita arropar las experiencias del mundo con lenguaje. Pero además, por la constitución del mono y del animal en general, dentro de un esquema vital que se repite casi sin modificación, salvo lo que haya de exigencias de adaptación a la naturaleza. Pero nos llevaría en cambio el hombre las posibilidades de bueno, lo que pasa es que el hombre tiene también un cerebro que ha crecido más que el resto de los animales, y ahí aparece el neocórtex que le da la posibilidad de la abstracción. El hombre tiene una capacidad de desprendimiento, por eso puede nombrar lo que no está, cosa que el lenguaje, el animal no puede hacer. El animal está adherido a la cosa. Entonces, el lenguaje es el tema yo diría que es uno de los temas vitales del siglo, porque además todo es lenguaje. La religión es lenguaje, la política es lenguaje, la ciencia es lenguaje, el hombre hace todo con lenguaje. Y el lenguaje convoca y presiona hacia la acción. No es que no hagamos cosas, no es que el mundo no exista y que yo tenga un universo de ficciones y de palabras. No, no, no. La naturaleza, el universo está ahí, pero nosotros le damos sentido con los relatos lingüísticos. Además, ojo con lo que se define como ya idea, instalado como idea en tu persona, en el sujeto. Cuando adquiere una idea, sí, ya no es sin consecuencias. No, no, por supuesto. No es algo que no tenga incidencia, que no... No, no, o sea, no, las ideas se transforman en cosas. El pensamiento no lo deja... Wittgenstein dice una cosa interesante: las palabras hacen cosas. Pero lo hacen al hombre, fundamentalmente. Claro. En primer lugar, lo hacen al hombre. Lo van haciendo y lo van modificando y hacen cosas. Las palabras hacen cosas. Cuando nosotros le contamos a un niño o lo iniciamos en la religión, por ejemplo en el catecismo, son palabras. Son palabras que van introduciendo a ese niño en un universo religioso del cual no tenía noticias hasta que no ha recibido este lenguaje. O una madre... Ya lo pone en la tesitura después de tomar o dejar. Pero ya al conocer... Es muy difícil dejar, en este sentido. A ver,
lo que somos hablados por otro, esto ya lo hemos hablado entre nosotros. Desde el psicoanálisis lo plantea. Somos hablados. Muy difícil escapar de aquello que se nos dijo, y vos lo sabés mejor que yo como psicoanalista. Entonces, por ejemplo, alguna vez yo hice un trabajo hace muchísimos años, me acuerdo que mis colegas me preguntaban, ¿qué quiere decir eso? La canción de cuna. La canción de cuna es uno de los modos en que la madre introduce al niño en el lenguaje. Lo va introduciendo en la dimensión humana para que el niño se incorpore a su lenguaje, aunque el niño tenga un mes. El hablar de la madre va metiéndolo en el mundo de lo humano. Eso es muy notable. Ahora, siempre hay un margen de posibilidad de cambio, porque ese niño adulto... y por eso se puede recrear el mundo. Ese es el margen claro, ese es el margen de libertad del que podemos hablar, que siempre hacemos que el hombre es libre. No tanto, pero es una pequeña cuota tiene. Tiene una esto daría todo un programa para hablar de la libertad del hombre. Pequeñísima, pero es algo. Es algo. Pero sigamos por el lenguaje, porque el otro día leí una publicación en un diario, un periódico local, en el que hacía referencia al relato, un gran tema. Un gran tema, un tema actual. Un tema actual también, que tiene que ver justamente con ese objeto de estudio de la filosofía. No, pero no solo la filosofía se ocupa, porque los políticos también se ocupan. Claro, justamente ese artículo muy breve yo lo escribo a raíz de esa discusión que en un momento dado estuvo muy en los medios sobre el relato. El relato del gobierno, el relato del político, el relato de la oposición. Entonces la oposición decía que el relato del gobierno era falso. Entonces yo me preguntaba, y tratando de esclarecer, porque ese es un poco el papel de la filosofía, esclarecer, ¿qué es eso del relato? ¿Qué es un relato?